Hola, un cordial saludo para todas y todos los maestros que nos acompañan en los diferentes municipios de Antioquia y por supuesto a las chicas y a los chicos del grado 10º que están en el curso Vamos para la Universidad, que pertenecen, digamos, al grado 10, como les decía. Bueno, esta semana vamos a continuar conversando acerca del discurso argumentativo, como lo habíamos hecho durante la semana anterior. Quiero invitarles entonces a que revisemos cómo vamos a desarrollar el tema el día de hoy, para que de una vez vayan, digamos, preparando sus inquietudes, que pensemos sobre todo en aquellos aspectos, por ejemplo, que quisieran ustedes, digamos, ir reforzando de las temáticas que están estudiando en la plataforma. Bueno, entonces, como les decía, esta es la unidad número 5, se llama el discurso argumentativo y la lectura crítica. Específicamente en la sesión que corresponde al día de hoy, vamos a hablar entonces del texto argumentativo y los tipos de tesis, los diferentes tipos de tesis. Recuerden que durante la sesión anterior ya habíamos hablado de qué era una tesis, cómo se diferenciaba, por ejemplo, una tesis de un tema, y pues empezamos a realizar algunos ejercicios que sirvieron como para que ustedes cayeran en la cuenta de que una cosa es el tema, por ejemplo, en un tipo de escrito, por ejemplo, en el ensayo que observamos acerca de la polémica por los signos de puntuación, y otra cosa es el tema o la idea principal también del texto. Es muy importante que ustedes vayan teniendo, pues, digamos, muy interiorizada la diferencia que hay entre uno y otro. Bueno, para desarrollar este tema entonces vamos a ver el texto argumentativo, como les decía, los tipos de tesis, y vamos a cerrar, como ya es usual también que lo hagamos, con la actividad que ustedes están desarrollando en las diferentes aulas con sus profesoras, con sus profesores y en contacto con todos sus compañeros. Bueno, la guía de aprendizaje también es importante recordárselas. Esperamos pues que ustedes siempre estén muy en contacto con la plataforma, que estén al día en el desarrollo de las diferentes actividades. Esta semana, por ejemplo, deben estar poniéndose al día con la entrega de la actividad integradora, de otros pasos de la misma, y también, digamos, hay otras actividades que tienen que ver con el desarrollo, digamos, de competencias para resolver pruebas escritas. Entonces, importante que puedan repasar el material de las clases que se encuentran en las plataformas, que hagan la revisión de los recursos de apoyo. Recuerden que esos recursos de apoyo están diseñados para que ustedes puedan seguir ampliando los temas, profundizar en ellos y encontrar ejemplos que les permitan profundizar. Y pues, como les decía, realizar las actividades que corresponden a cada una de las semanas que estamos desarrollando. Finalmente, pues su participación tan activa a través de estos encuentros por videoconferencia que tenemos, bien sea en la plataforma de WizIQ o la de Livestream. Bueno, antes de entrar en materia entonces con el tema, quisiera que me ayudaran ustedes a recordar porque hablamos entonces de que el discurso argumentativo tiene unas características específicas, y si lo pensamos como, por ejemplo, un modo discursivo, es muy diferente a los discursos narrativos, a los discursos expositivos y a los discursos explicativos. Básicamente, ¿qué es un argumento? Quisiera que ustedes repasaran entonces esa información que recorrimos durante la sesión anterior, y pues empezaran a contarme qué pueden recordar entonces de lo que habíamos trabajado frente al discurso argumentativo. Yo, mientras tanto, voy poniendo entonces algunas de las definiciones que habíamos trabajado durante la sesión anterior. Bueno, por acá están en Marinilla, en México, veo que están también conectados, escribiendo, hablando sobre el tema de argumentar. Bueno, en San José de México dicen, argumentar es dar razones de algo, dice Luisa R. Argumentar es dar razones de algo. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con Luisa? ¿Hay algo más que anotar? Bueno, mientras tanto voy a ir repasando entonces la definición. Este tipo de discurso, entonces, habíamos dicho que puede ser oral o puede ser escrito y requiere el desarrollo de habilidades cognitivas en las que se evidencie el punto de vista personal. Entonces, en ese sentido, Luisa tiene muchas razones, dar razón sobre algo. ¿Desde dónde? Desde el punto de vista personal,
frente a una temática específica. Es decir, cuando yo estoy argumentando, no solamente estoy planteando un tema, también lo que debo plantear es una tesis. Y mi deber entonces como escritor, como emisor de ese mensaje, es sustentar esa tesis, argumentar esa tesis con digamos, una construcción que permita que quede muy bien sustentada. Y como lector, pues es tratar de entender cuál es la tesis que nos está planteando el autor y cuál es el propósito. Entonces recuerden que es convencer a los demás acerca de la visión personal que tengo sobre ese tema específico. Bueno, vamos a ver qué más nos cuentan las diferentes instituciones educativas. Recuerden que también habíamos hablado de que la argumentación y el discurso argumentativo generalmente estaba cargado de opiniones muy diversas y que se ubicaba siempre en tipos de temas que generaban controversia, que generaban mucha polémica en diferentes contextos sociales, digamos pequeños grupos de comunidades, grupos de amigos, asuntos formales, informales, académicos y demás. Dicen, por ejemplo, en Marinilla, en el Instituto Técnico Industrial Simona Duque. 10C, trata temas controversiales que deben ser consultados. Muy bien, eso lo estábamos hablando. Y por acá está preguntando Luis Carlos si el discurso argumentativo puede ser una opinión. Luis Carlos, creo que durante el desarrollo que vamos a hacer hoy sobre las diferentes tesis y sobre lo que es la tesis, vas a poder, digamos, vas a encontrar respuesta a ese interrogante que me parece muy interesante. ¿Será que el discurso argumentativo es solo una opinión? ¿Se basa solo en la opinión? ¿Qué piensan ustedes antes de que sigamos desarrollando entonces los temas frente a esa inquietud que tiene Luis Carlos en Marinilla en 10E? Bueno, y hay otra opinión acá desde Marinilla, 10A. Dicen, este tipo de discurso es un punto de vista personal. Se escribe, se presenta, se transmite, digamos, al interlocutor desde la visión personal que tengo acerca de un tema. Así es. Bueno, y en Bajo Cauca dicen que están presentes. Nos alegra mucho pues la asistencia y la puntualidad de todos ustedes en estos encuentros. Bueno, recuerden también que habíamos hablado de que había unas fases que determinaban cómo era entonces la estructuración de un discurso argumentativo. Habíamos hablado de una primera fase que era aquella que permitía delimitar el campo temático, es decir, los temas generales a veces se van volviendo muy complicados, muy complejos para nosotros poder transmitir una idea y argumentarla. Entre más podamos cerrar el tema, será mucho mejor para quien está, digamos, argumentando la tesis, poder demostrar aquello que piensa, y también será para quienes están recibiendo ese mensaje en su, digamos, posición de lectores o de receptores, como por ejemplo público de un auditorio en el que se pueda desarrollar quizás una ponencia o al mismo tiempo un debate en el que también hay argumentación. Entonces, pues, comprender muy bien hasta qué punto, cómo se delimita ese tema. Y pues cuando ustedes deban hacerlo, cuando se enfrenten a escribir ensayos, que son, digamos, los tipos de discursos que más requieren de la argumentación, entonces digamos que no hay un pierde, que no se van a perder en la estructuración de estos discursos si logran delimitar el campo temático. Otra fase fundamental es tener un propósito comunicativo. Recuerden que cuando hablamos de discurso argumentativo, el propósito comunicativo esencial es convencer a la audiencia, convencer al otro o al lector de lo que se está exponiendo. Entonces, y al mismo tiempo, cuando nosotros nos convertimos en lectores de textos argumentativos, pues lo que estamos haciendo es interpretar, digamos, las razones y los, digamos, argumentos que tiene el otro que expone, es decir, el escritor o el conferenciante o demás, para convencernos de la tesis que está planteando. Entonces tiene un propósito comunicativo, y ese propósito comunicativo es convencer sobre algo, sobre una idea en particular que se tiene acerca de un tema. Tiene una tesis o una proposición central. Ya digamos, ahora vamos a seguir ahondando acerca de la tesis.
tiene un plan argumental. Recuerden que cada una entonces de las ideas que se explican en los diferentes párrafos debe tener peso en explicar muy bien la tesis o el propósito central entonces de ese discurso. Y habíamos dicho pues que también hay contraargumentos, porque es importante, digamos, poner polifonía, es decir, muchas voces en un escrito en el que se argumenta, voces que están a favor, voces que están en contra, porque eso ayuda a que haya más peso, digamos, en el discurso que se está presentando. Y por último, debe haber una conclusión entonces de esas ideas que se están, de esa tesis que se está tratando de demostrar a partir de un texto argumentativo o de un discurso argumentativo. Piensen ustedes, por ejemplo, desde la oralidad, como también cuando nosotros queremos demostrar algo, sentar, digamos, como nuestra opinión y argumentar, digamos, muy bien esa opinión, entonces concurrimos, o más bien recurrimos, al discurso argumentativo. Bueno, también dijimos sobre el discurso argumentativo, y esto es muy importante que no lo vayan a olvidar, que utiliza diferentes tipos de conectores. Habíamos hablado de los conectores de contraste oposición. Ustedes hicieron un ejercicio para identificar esos conectores en el texto que trabajaron en sus diferentes instituciones educativas. Hoy vamos a trabajar otro texto y voy a asignar unas tareas muy puntuales a cada una de las instituciones que se encuentran presentes hoy. Entonces la idea es que estén bastante conectados con el tema y participando pues muy activamente para que puedan desarrollar muy bien ese ejercicio. Hay otro tipo de conectores que son de causa-efecto, otros son de certeza, ya los habíamos repasado también. Entre ellos es evidente que, es indudable, en realidad, importante que tengan esas notas de clase como cerca. Hay otros tipos de conectores que son de condición, es decir, que ayudan, digamos, a conectar una idea con otra, poniendo condiciones. Y un quinto tipo de conector es de consecuencia, es decir, luego, entonces, por eso, de manera que. Es decir, que es como la consecuencia de algo que sucede. Bueno, vamos a ver un poco más entonces acerca, digamos, como a recoger todo el tema del discurso argumentativo a través del siguiente video, para que vayamos entonces desarrollando más, como les decía, lo concerniente a la tesis y a responder esa inquietud que nos hace Luis Carlos muy temprano desde Marinilla, preguntándonos que si argumentar tiene solamente que ver, puede ser solamente opinar o es opinar. Ya ustedes espero que sean los que se encarguen de responderle a él. Entonces, como ustedes lo veían, allí había pues entonces otras pistas de lo que es la argumentación, algunas reglas incluso, como por ejemplo a cada argumento encontrarle un ejemplo o encontrarle un contraargumento, como lo estábamos hablando, recapitulando un poco lo que observamos durante la sesión anterior. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de la tesis. Ya tenemos un poco de idea cuál es la tesis qué es la tesis y digamos cómo se diferencia la tesis entonces del tema en los diferentes tipos de textos. Entonces, como tesis tenemos acá que se denomina a la proposición, ojo con esta palabra, proposición explícita o implícita que resume la idea central de un texto.
en sentido más estricto, es la opinión o punto de vista que defiende el autor sobre la interpretación de un hecho. Vamos a leer más despacio esta definición. Se denomina tesis a la proposición explícita o implícita. Eso quiere decir entonces que la tesis puede estar de las dos formas y que la podemos hallar realizando una lectura literal y una lectura además inferencial que resume la idea central de un texto. Es decir, la tesis tiene que ver directamente con la idea central. Lo que pasa es que en este caso esa idea central tendría que estar basada en la argumentación y en sentido más estricto es la opinión o punto de vista que defiende el autor sobre la interpretación de un hecho. Es decir, cómo un autor ve un hecho, no solamente cuál es el hecho, sino cómo lo ve el autor, cómo lo presenta, qué piensa sobre ese hecho. Entonces ahí vamos teniendo más motivos para responder si se trata entonces de una opinión o no se trata de una opinión. ¿Qué creen ustedes? A ver, quisiera que me contaran, ¿la tesis es una opinión, sí o no? Como lo preguntaba Luis Carlos en Marinilla. ¿Tiene que ver solamente con una opinión la tesis? Vamos a seguir resolviendo entonces esa inquietud. Vamos a ver con esta otra. Bueno, entonces, las opiniones no son evidentes por sí mismas. ¿Qué quiere decir? Pues una tesis puede estar basada en una opinión, en cómo veo yo un tema en particular, cuál es la visión que tengo de él y qué puedo, digamos, decir de ese tema desde mi propio punto de vista. Sin embargo, una opinión por sí sola no habla o no alcanza a argumentar como se quisiera. Entonces, de ahí la necesidad de que los textos argumentativos entonces tengan razones, sean sustentadas de manera razonable, ¿cierto? Con los mejores argumentos para que sean aceptadas o compartidas por otras personas, porque recuerden que lo que se busca entonces a través del discurso argumentativo es convencer. Entonces, que nunca se les olvide, las opiniones por sí solas puede que no valgan mucho o que no cuenten mucho si no están sustentadas en razones. Las opiniones no son evidentes por sí mismas, puede haber, digamos, opiniones muy generales. Hay personas que creen que las mujeres de tal color pueden ser más bonitas. Eso es una opinión, pero en realidad, ¿dónde está la sustentación de esa opinión? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los hechos que permitan demostrar que eso es de esa manera como lo está manifestando el autor, por ejemplo, de ese enunciado? Entonces, todas las opiniones que se presenten como argumentaciones se deben sustentar de una manera razonable. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos esta tesis, básicamente de qué nos está hablando. Les invito a que la leamos cada uno y cada una en las diferentes instituciones donde se encuentren y pensemos entonces de qué nos está hablando y cómo se podría sustentar entonces esta tesis, o si se trata simplemente como de una generalidad o de una opinión que razonablemente es muy difícil de demostrar. La voy leyendo para que entonces la vayamos interiorizando. Las pruebas del ICFES no deberían ser determinantes para ingresar a una universidad, ya que no miden la verdadera formación académica de un alumno que ha finalizado sus estudios secundarios. ¿Qué creen ustedes acerca de esta tesis que ponemos como ejemplo? Voy a poner otra mientras ustedes van contestando frente a esta. En Colombia se debe aplicar la pena de muerte a quienes cometen actos terroristas. Esta es otra tesis, ya se los digo a manera de ejemplos, que los encuentran ustedes también en la plataforma. La práctica de la eutanasia es un derecho que debería ser legalizado por el Estado. Otra tesis. Y la otra, la mejor solución para acabar con el problema del narcotráfico es su legalización.
Bueno, entonces, a ver, ¿qué decir entonces de la primera tesis? Dice, las pruebas del ICFES no deberían ser determinantes para ingresar a una universidad, ya que no miden la verdadera formación académica de un alumno que ha finalizado sus estudios secundarios. Quien quiera sustentar, por ejemplo, esta tesis, ¿qué tendría que hacer o qué tendría que demostrar con base, digamos, en lo que el autor de la misma estaría argumentando o en el argumento principal más bien del autor? Entonces, tendría que demostrar por qué no miden la verdadera formación académica de un alumno. ¿Será que existen, por ejemplo, estadísticas que digan que los estudiantes, digamos, pueden estar por encima de las pruebas del ICFES en cuanto a conocimientos, nivel educativo y demás? ¿O existen estadísticas de que no todas las personas que ingresan a la universidad con base, digamos, en las pruebas del ICFES tienen el suficiente conocimiento? Son simplemente preguntas que uno se hace. Entonces, en el momento en que quiera, digamos, uno plantear una opinión de estas, pues hay que hacerse preguntas sobre la tesis y empezar a buscar entonces dónde están los argumentos y si existe manera de sustentar esos argumentos. De lo contrario, se van a convertir simplemente en opiniones que generalmente no van a conducir a aportarle mucho, digamos, como al debate, digamos, al escenario en el cual se está presentando entonces ese mensaje que se quiere argumentar. Bueno, en esta segunda tesis, en Colombia se debe aplicar la pena de muerte a quienes cometen actos terroristas. ¿Consideran ustedes que se trata de una simple opinión o que hay una tesis que también se puede argumentar? Quisiera que con este tema, que también es bastante polémico, alguna de las instituciones educativas se animara a participar y nos dijera, por ejemplo, cómo alguien que quisiera que en el país se aplicara la pena de muerte a quienes cometen actos terroristas, entonces debería pensar o debería argumentar esa idea, esa tesis. Y mientras tanto vamos pensando en esta otra, la práctica de la eutanasia es un derecho que debería ser legalizado por el Estado. Hay que preguntarse si la práctica de la eutanasia es un derecho. En el país se considera derecho, habría que consultar entonces qué dice la norma, qué han dicho las diferentes, digamos, las diferentes instancias en las cuales se han construido las leyes del país y digamos que sea legalizado o no por el Estado, pues todo depende, digamos, de la opinión que tenga también, digamos, la persona en función de un montón de imaginarios que rodean su vida, de la religión, de, digamos, el sentido que tenga de la vida misma y demás. Bueno, y finalmente, entonces, algunos pensarán que la mejor solución para acabar con el problema del narcotráfico es su legalización. Quien piense eso deberá demostrar también cómo el narcotráfico sí acabaría simplemente porque se legalice en Colombia. Hay estudios que digan eso, en otros lugares del mundo, por ejemplo, ha pasado. Las tendencias de consumo, por ejemplo, indican que cuando se legaliza entonces un tipo de droga, lo que tiende a pasar, digamos, es acabarse con ese problema, o el problema, digamos, migra a otras instancias sociales o otro tipo de circunstancias. En fin, hay mucho que preguntarse entonces sobre las tesis antes de que, para que se conviertan o para que pasen de ser opiniones a verdaderas tesis. Vamos a hablar entonces de los diferentes tipos de tesis. No solamente vamos a encontrar un tipo de tesis determinado. Vamos a encontrar por lo menos 4 tipos de tesis. La primera de ellas son las tesis que evalúan. ¿Qué quiere decir tesis que evalúan? Su propósito, entonces, lo que hace, digamos, una tesis evaluativa es expresar una valoración, una evaluación acerca de algo, ya sea señalando sus aspectos positivos o negativos. Vamos a pensar sobre esta definición porque quiero que me entreguen algunos ejemplos. Quiero invitarlos a todos pues, a que participemos, por ejemplo, en la institución educativa Bijao, en el Bagre. ¿A quién más tenemos conectados? Pues a Marinilla, que ya lo saludamos, a México, en la Inmaculada de Nariño, que nos pidieron ahora ir un poco más despacio, en Bajo Cauca. Tenemos a la institución educativa de Venecia,
eh, y no me acuerdo cuál es Pedro Luis Rodolfo, creo que es el santuario, si no estoy equivocada. Bueno, entonces, digamos, qué ejemplos podemos encontrar sobre una tesis que busca evaluar, cuyo propósito es evaluar? Entonces, expresar una valoración, una evaluación acerca de algo, ya sea señalando sus aspectos positivos o negativos. Yo les voy a ir escribiendo entonces, o les voy a ir mostrando algunos de los ejemplos. Por ejemplo, una de las razones que contribuyen a aclarar la crisis del cuento en Colombia es su precariedad estética. Ese, digamos, que sería una tesis basada en, digamos, un análisis literario sobre la situación del cuento en Colombia. Miren que a partir, digamos, de una simple oración, yo puedo decir una cantidad resaltar una cantidad de aspectos de aquella información que se está presentando a través de la tesis. Entonces, ¿por qué decimos que esta tesis es una tesis que evalúa? Porque miren cómo empieza. Una de las razones está exponiendo cuáles son las razones que contribuyen a, entonces ya el resto del enunciado habla de aclarar la crisis del cuento en Colombia a partir de una supuesta precariedad estética. Entonces, estas son las tesis que evalúan. ¿Cuáles otros tipos de tesis, por ejemplo, podrían plantear ustedes? Inventarse, digamos, ejemplos de tesis que evalúan. Cuando nosotros damos razones de algo, tratamos de explicar por qué suceden algunos fenómenos, por qué suceden ciertas situaciones. Entonces, uno podría decir que una de las razones por las que los jóvenes de hoy tienen problemas para socializar es que se la pasan gran parte de su vida sentados frente a un computador o frente a una consola de videojuegos. Esa es una tesis, ¿cierto? Es una opinión que puedo estar planteando intentando explicar por qué los jóvenes no socializan y dando una razón de por qué los jóvenes no socializan. La razón es que están mucho tiempo jugando en internet o, digamos, conectados a internet y jugando, digamos, con las consolas de videojuego. Vamos a ver, ¿hay algún otro ejemplo de tesis que evalúan? Mientras tanto, vamos a observar otro ejemplo. Un análisis de la violencia juvenil no puede encararse solamente con un criterio reduccionista de lo económico. Es decir, los jóvenes, esta tesis se está explicando, está evaluando cómo la violencia juvenil no está solamente relacionada con asuntos que son económicos, puede estar relacionada con otros asuntos de acuerdo con quien haya elaborado entonces esta tesis. Vamos a ver entonces otro tipo de tesis. También hay tesis que explican. ¿Cómo así que explican? Entonces se trata de puntos de vista que explican por qué ocurrió algo, por qué algo es como es o lo que significa ese algo. Acá tenemos un ejemplo. Toda buena novela dice la verdad y toda mala novela miente. Entonces acá nos están, a partir de esta tesis, explicándonos las razones de por qué una novela puede ser buena y por qué una novela puede ser mala. Por acá dicen en Nariño, ¿cuáles son las razones por las cuales Colombia ocupa los últimos puestos en las pruebas PISA, Institución Educativa Inmaculada Concepción? Bueno, es una pregunta que me están haciendo o ustedes están preguntándose por esas razones. Busquemos una tesis para saber por qué Colombia ocupa los últimos puestos en las pruebas PISA. Y es cierto, no nos va muy bien como país cuando presentamos este tipo de pruebas. Ustedes creen, tienen sus propias tesis, a ver, apóyense, digamos, en sus profesores, en lo que han construido ustedes en sus salones de clase. Hay razones para que ello ocurra en el país y usen entonces una tesis que puede ser evaluativa, o sea, una tesis que evalúe, o pueden usar una tesis que trate de explicar ese fenómeno. Pero también podemos recurrir a un tercer tipo de tesis. Bueno, acá dicen en la Inmaculada de Nariño que es un ejemplo de una tesis que evalúa. Listo, tengo una observación para hacer a Nariño. Está muy bien, está muy bien que ustedes recurran, digamos, al asunto de las pruebas PISA, que es bastante polémico,
pero hay una recomendación para elaborar tesis y es que no las planteemos como inquietudes, porque uno no presenta los argumentos como con duda o preguntándose, uno lo que debe hacer es afirmar algo. Entonces yo quisiera saber cuál es la afirmación que pueden hacer ustedes construyendo, digamos, una tesis que pueda ser evaluativa. ¿Cuáles pueden ser esas razones reales por las cuales Colombia ocupa los últimos puestos en las pruebas PISA, Construyamos entonces una tesis evaluativa o explicativa que intente entonces demostrar o dar razones acerca de lo mal que nos va a los colombianos en las pruebas PISA. Bueno, entonces ya sabemos, tenemos unas tesis evaluativas y otras que explican. Vamos a un tercer tipo de tesis. Hay algunas que predicen resultados. ¿Cómo así que predicen resultados? Es decir, constituyen opiniones que predicen un determinado resultado como consecuencia de algo que al escritor le resulta lógico. Voy a volver a leer para que entiendan mejor este tipo de tesis que predicen entonces resultados. Opiniones que predicen, es decir, están tratando como de adivinar qué es lo que va a pasar con un hecho específico como consecuencia de algo que al escritor le parece que es lógico. Vamos a ver los ejemplos. Acá, por ejemplo, tenemos la política criminal adoptada por la Fiscalía General de la Nación, encaminada a controlar la labor de los fiscales y unidades de fiscalía, va a ocasionar protuberantes fallas en la justicia. Entonces, quien diseñó esta tesis les está diciendo que lo que está haciendo es predecir que la política criminal que ha adoptado, digamos, un organismo del Estado puede ocasionar entonces unas fallas en la justicia. Acá, digamos, hay una opinión que, digamos, tiende entonces a predecir lo que puede ocasionar algo que esté sucediendo dentro de la sociedad, desde el punto de vista, como lo decimos siempre, del autor. Bueno, por acá dicen, ya en la Inmaculada de Nariño, la aplicación de los modelos pedagógicos no responde a las exigencias internacionales, por lo cual a Colombia le va mal en la presentación de las pruebas PISA. Muy bien, ese es entonces un muy buen ejemplo de una tesis que puede ser, incluso yo diría que no tanto evaluativa, sino explicativa. Están entregando ustedes las razones por las cuales a Colombia no le va bien en las pruebas PISA. ¿Y cuál es la razón que están entregando? Sobre todo los modelos pedagógicos que no, digamos, no tienen tanta correspondencia con las exigencias internacionales. Muchas gracias, excelente aporte en Nariño. Vamos a ver qué otras instituciones se animan entonces a ayudarnos con otros tipos de tesis. Estamos viendo, ya vamos en la tercera, empezamos con una tesis evaluativa, ya vimos cómo es una tesis explicativa y ya estamos en la tesis, aquellas tesis que predicen resultados. Observemos este otro ejemplo, el segundo. Mientras haya demanda para los mercados de cocaína, cualquier esfuerzo del gobierno para combatir el negocio ilícito del narcotráfico será una pérdida de tiempo, de dinero y de vida. Es decir, acá están diciendo que mientras haya quien consuma, por ejemplo, cocaína, se va a botar la plata que se invierte, el tiempo, incluso la vida de quienes estén tratando de combatir entonces este negocio ilícito. Es una tesis que predice, que digamos que es incluso no da muchos resultados y no da muchos frutos el tratar de seguir combatiendo el negocio ilícito mientras haya quienes consuman este tipo de drogas. Eso es lo que dice la tesis. Esta tesis que, como les digo, es una tesis que predice. A ver, ¿quién más se anima entonces a realizar tesis? Mientras vamos mirando la tesis número 4. Hay unas tesis entonces, se trata de las tesis que sugieren. Entonces ya ajustamos los 4 tipos de tesis. Teníamos la primera entonces que evalúa, la segunda que explica, la tercera que predice, digamos, una situación como consecuencia entonces de ese hecho que hace parte de la idea central, y viene entonces aquellas que sugieren. ¿Y de qué se trata una tesis que sugiere? Entonces son aquellas opiniones
con las cuales se sugiere o previene una determinada línea de acción o de comportamiento. ¿Cómo así? Vamos a ver entonces los ejemplos. Dice, el aborto debería ser legalizado solamente para los casos de violaciones. ¿Qué es lo que está planteando esta tesis? Él debería, que es obviamente el punto de vista del autor, constituye una sugerencia. ¿Cuál es la sugerencia? Que el aborto sea legalizado solamente para casos como las violaciones. Y otra de las tesis, antes de contraer matrimonio, las parejas deberían vivir juntas. Miren, acá está también debería, una sugerencia, una recomendación, vivir juntas algún tiempo para que puedan o para conocerse mejor. Entonces, acá tenemos los ejemplos de las tesis que sugieren opiniones con las cuales se sugiere o previene una determinada línea de acción o de comportamiento. ¿A quién se le está diciendo? Pues obviamente a la sociedad, a los receptores que están revisando esas diferentes, digamos, que se están acercando, digamos, a la tesis que está planteando el autor. Entonces, que no se nos olvide, ya hemos visto cuál es la estructura entonces de un texto argumentativo, qué condiciones debe haber allí, cómo los conectores nos pueden ayudar a conectar una idea con la otra, cómo es de importante que la tesis pueda ser documentada o pueda ser más bien sustentada a partir de argumentos que se van desarrollando en toda la estructura del texto, que se finaliza con una buena conclusión y que las tesis pueden ser de diversa índole. Entonces hemos dicho que tenemos la posibilidad de hacer tesis evaluativas, otras tesis que son explicativas, otras que sugieren y las otras tesis, ya se me olvidó la anterior, las que predicen diferentes resultados, que podríamos decir entonces son prácticamente tesis predictivas, ¿cierto? Bueno, por acá también hay otra opinión, entonces otra tesis. Mientras en Colombia no existan más oportunidades para los jóvenes, siempre habrá aumento de la delincuencia, dicen en la institución educativa Presbítero Luis Rodolfo. Bueno, se trata de una tesis, ¿de qué tipo entonces? Analizando los 4 tipos de tesis que acabamos de señalar. Mientras en Colombia no existan más oportunidades para los jóvenes, siempre habrá aumento de la delincuencia. Puede ser una tesis entonces que está sugiriendo que siempre va a ocurrir eso. Si no se dan ciertas oportunidades, entonces se va a propiciar que haya digamos, delincuencia y demás. Bueno, dicen entonces, vamos a ir, dicen algunos que nos escuchan, pues prueben entonces los asuntos de sonido que siempre, las recomendaciones que siempre les han, digamos, entregado desde soporte. Mientras tanto, les invito a que nos acerquemos a este texto, que es del escritor William Ospina, para que... bueno, por acá en Bajo Cauca, antes de continuar entonces, dice un ejemplo de la tesis que sugieren, de las tesis que sugieren, la salud, la educación, el empleo y las condiciones para el desarrollo de un país solo son posibles si el gobierno del Estado entiende que alcanzar la paz debe ser la tarea primordial. Esta será una tesis que sugiere, o será una tesis más bien que se convierte, digamos, en una explicación del fenómeno, que está justificando ese fenómeno. Bueno, pero de todas maneras es un ejemplo muy bueno. Quizás para que se convierta en una tesis que sugiera, podríamos decir que el gobierno debería garantizar salud, educación, empleo y las diferentes condiciones a través, digamos, de alcanzar la paz, ¿cierto? O alcanzar la paz, digamos, será una tarea primordial si es que el gobierno quiere garantizar salud, educación, empleo y las condiciones para el desarrollo entonces del país. Y a propósito de ese tema, y mientras ustedes siguen digamos, analizando entonces los textos o escribiendo sus tesis, voy a centrar el texto como me están pidiendo en el Bagre, así está mejor. Y recuerden que ustedes también lo pueden centrar desde sus pantallas en cada una de las instituciones educativas. Dicen en Marinilla también, en DIESE,
Lo que ocurre es que a los jóvenes les falta más dedicación y entrega hacia el estudio y las tecnologías mal empleadas que entorpecen al estudiante, dicen Juan Pablo y Luis Carlos. Lo que ocurre es que a los jóvenes les falta más dedicación y entrega hacia el estudio y las tecnologías mal empleadas entorpecen al estudiante. Esta es una tesis que está haciendo, demostrando, sugiriendo, explicando. ¿Qué consideran ustedes, Juan Pablo y Luis Carlos? Bueno, mientras tanto, entonces, les invito a que nos centremos en este texto que va a, digamos, a ser usado para que ustedes desarrollen el ejercicio. Se llama, digamos, es un fragmento de un libro que se llama Pa' que se acabe la vaina, del escritor William Ospina, es un escritor colombiano del Tolima, y digamos este artículo que fue publicado en un periódico, digamos haciendo referencia a este nuevo ensayo del escritor, se llama La génesis de la Colombia actual. Desde el mismo título podríamos pensar de qué estará o cuál podrá ser la tesis del autor, a ver qué se les ocurre con este título, La génesis de la Colombia actual. ¿Qué querrá decir, digamos, ese título? ¿De qué irá a hablar entonces el autor de este texto si titula entonces su ensayo o el fragmento, digamos, de ese ensayo como La génesis de la Colombia actual? Entonces, pues para poder entender y para poder hacer una lectura inferencial también entonces del título, pues entendamos lo que significa la palabra génesis, es decir, cómo es que nació la Colombia que hoy, digamos, nos tocó vivir o nos toca vivir a los diferentes habitantes de nuestro país. Bueno, vamos entonces a asignar el ejercicio y les voy a explicar en qué consiste. Vamos a tomar algunos de los párrafos de este texto, pues que está bastante largo, pero la idea es que solamente trabajemos una parte. Bueno, muchas gracias. En la Inmaculada de Nariño, el origen de las situaciones actuales, dicen allá. ¿Quién está haciendo los aportes en Nariño? Me gustaría también que dijeran quién es la persona que está interactuando con nosotros, si son todos los estudiantes, si se trata de la docente, el docente y demás. Quienes nos piden que centrar el texto, recuerden que ustedes lo pueden hacer también allá, acá está centrado, entonces ustedes lo pueden mover en sus pantallas para que lo puedan tener centrado. Entonces vamos a coger de la génesis de la Colombia actual de William Ospina los primeros párrafos, es decir, vamos a coger el párrafo 1, el párrafo 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Qué vamos a hacer con estos párrafos? Cada uno de ustedes, cada una de las instituciones educativas los va a leer, va a tratar entonces de responder a las siguientes inquietudes. ¿Cuál es la estructura del texto? ¿Qué tipo de conectores están usando? ¿Cuál es la tesis que se está planteando? ¿Y de qué tipo de tesis entonces está hablando el escritor? ¿Y cuáles son los argumentos que usa para demostrar esa tesis? Ya les voy a decir una a una digamos, los argumentos o más bien el ejercicio que se debe desarrollar. Mientras tanto, también quiero leer, digamos, este aporte desde la institución educativa Atanasio. La pena de muerte debería aplicarse en Colombia a las personas que salen de la cárcel y siguen delinquiendo. Ese también, digamos, que puede ser una opinión que habría que sustentar y es una tesis que sugiere entonces que a ciertas personas se les aplique la pena de muerte. ¿Cierto? Otras personas quizás pensemos que la pena de muerte no es la solución, digamos, a los conflictos que tiene la sociedad, pero como les dije, toda tesis debe argumentarse y debe argumentarse con razones que tengan lógica, que se puedan explicar entonces desde la razón. Entonces, volvamos al ejercicio de William Ospina. Entonces deben leer los 5 primeros párrafos. Ustedes en sus diferentes instituciones educativas van a encontrar cuál es la tesis entonces que está defendiendo William Ospina. Recuerden que la tesis no es el tema, es diferente, el tema es diferente. La tesis resume la idea central, aquello que el autor va a demostrar, digamos, a lo largo de su texto, de su argumentación. Vamos a señalar esas partes que sirven para argumentar esa tesis y vamos a encontrar los conectores y vamos a decir si esa tesis es argumentativa, explicativa, está sugiriendo algo o está prediciendo algo. Bueno, vamos a hacer entonces la pausa. Ustedes van a tener
más o menos 20 minutos para que puedan desarrollar ese ejercicio. Siéntense, discútanlo en clase, lean bien, digamos, el texto. Recuerden que son los 5 primeros párrafos. Anoten las ideas y más o menos faltando 5 minutos para que se nos acabe el tiempo, entonces ustedes van a empezar a transcribir lo que el grupo o varias personas del grupo, digamos, hayan construido. Y cualquier tipo de dudas, pues acá estaré pendiente entonces para hablar con ustedes a través del chat. Ya nos vemos entonces. Voy a abrir el micrófono, voy a poner esto derecho. Bueno, entonces continuamos después del ejercicio que planteamos para este receso, para que ustedes en cada una de las instituciones educativas pudieran desarrollar entonces lo que proponíamos a través del texto de William Ospina. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que era acerca de cuál es la tesis que se plantea en este fragmento del libro Pa' que se acabe la vaina, que se llama La génesis de la Colombia actual. ¿Cuál es la tesis? A ver, yo voy a revisar por acá en el chat quiénes escribieron algo sobre la tesis. Dice San José de México, había empezado, digamos, a hablar de que tenía que ver con la génesis de la Colombia actual, pero les había hecho una corrección de que se trata, ese es el tema. La tesis es qué dice entonces sobre esa génesis, a ver si de pronto nos atrevemos un poquito más. En Marinilla, una tesis. Durante algunos años Colombia era un país ignorante e intolerante. Argumentos: Colombia es un país que discriminaba a los negros y odiaba a los indios cuando era el país más mestizo del continente. Algunos de los argumentos, muy bien.
Eso lo dicen en la institución educativa Simona Duque de Marinilla, décimo A. Décimo A también dice, el autor también usaba otros ejemplos de ignorancia o intolerancia de parte de Colombia. Y dicen que es una tesis explicativa. Por acá arriba también mencionan también de Marinilla, décimo B, una tesis explicativa, ya que está expresando abiertamente por el autor. Lo dice Andrés. Vamos a revisar en Venecia. Conectores de ese modo, y si algo hay que decir, pero también así basta pensar, pues. En Marinilla dicen que también es una tesis que evalúa o tesis que explica, tesis que evalúa. Ahí hay, digamos, como que algunos piensan que puede ser tesis que evalúa y otros que es una tesis que explica. Vamos a ver en Bajo Cauca, dice, opinión acerca del tema del escritor. Se considera que durante el desarrollo de la nacionalidad Colombia se presenta frecuentemente, entonces es de la nacionalidad colombiana. Se considera que durante el desarrollo de la nacionalidad colombiana se presenta frecuentemente o se presentaba la discriminación de razas, por ende, él resalta que no existe realmente un amor propio, ya que si desde un inicio de nuestra formación nos están inculcando la discriminación, la intolerancia y el rechazo hacia las diferentes razas, generando problemas entre distintas comunidades, dice Luisa. Digamos que falta cerrar un poquito, pero está muy bien ese aporte de Luisa Fernanda del grado 10B en Caucasia. Vamos a ver entonces en México, que ahora sí se animaron a presentar toda la tesis. Es mostrar el principio de Colombia desde los tiempos pasados hasta la actualidad. El autor utiliza argumentos de tipo informativos dentro de los acontecimientos que se han dado con el paso del tiempo. La Iglesia fomentó el odio por los indios y los negros, es uno de los argumentos. Este es de tipo de tesis explicativa. Bueno, ahí se están acercando un poco más a la tesis. En el Bajo Cauca también dicen que se trata de una tesis explicativa. Marinilla 10C dice tesis que evalúa, tesis que explica, tesis que predice un resultado. Es los tres tipos de tesis. ¿Por qué? En Venecia, Colombia, bajo el esquema de ser conservadora, ha estigmatizado a sus habitantes desde muchos ámbitos, permitiéndose el atropello en muchos ámbitos. Es cierto, es una tesis muy interesante, se acerca bastante al sentido. Dicen en el santuario, son opiniones que predicen un determinado resultado como consecuencia de algo que al escritor le resulta lógico. Muy bien, es un análisis muy bien hecho también sobre cómo se presenta la tesis. En Nariño es una tesis explicativa porque el autor habla de una realidad actual de Colombia basado en unos elementos antiguos donde se hacía discriminación racial y religiosa, dicen en la Inmaculada de Nariño. A ver, entonces, ¿será una tesis explicativa o una tesis que predice o demás? Porque los argumentos para una y otra están bastante bien sustentados. En Gaspar de Rodas, un país estructurado en ideas absurdas y prejuicios arcaicos no puede crecer en tolerancia. Qué buen ejercicio. Me gustaría que nos contaran entonces en la institución educativa Gaspar de Rodas quiénes son las personas que están construyendo el ejercicio. Todos los estudiantes, el profesor o la profesora les acompaña, cómo están trabajando. Mientras tanto, en el santuario entonces dicen que son tesis que predicen resultados. En Nariño es una tesis explicativa porque el autor habla de una realidad actual de Colombia basado en unos elementos antiguos donde se hacía discriminación racial y religiosa. Muy bien. En México, dentro de los tipos de tesis que podemos encontrar son explicativa, la evaluativa, la predictiva y la que sugiere. Estas son vistas en medio de la lectura y en los párrafos, pero lo que más se evidencia es la explicativa, dicen en 10º. En La Ceja, la problemática que hay en la actualidad como la indiferencia, el racismo, odio hacia un país con resentimiento y el poco interés que se le tiene a la cultura ancestral y ciudadanos poco importantes, dice Samuel Acevedo. Eso tiene unos orígenes entonces
desde el punto de vista del escritor William Ospina y su ensayo, y esta parte, ese fragmento de ese ensayo. En Marinilla, las tesis que mencionamos se refieren a los tres primeros párrafos. Ah, bueno, ustedes estaban encontrando entonces unas tesis en los primeros párrafos. La institución educativa del Consejo, título: La génesis de la Colombia actual, es cierto. ¿Cuál es la tesis entonces que hay para ese título, para ese tema? En Bajo Cauca preguntan mi nombre, yo siempre se los pongo al inicio de la presentación. Mi nombre es Diana Milena Ramírez. Bueno, en el santuario, gracias a esta crítica podemos deducir que son tres tesis que sugieren, predicen resultados y que explican. Puede ser que se den, digamos que la tesis tenga varias de esas características. Lo importante es que ustedes ya estén teniendo la capacidad entonces de deducirla. ¿Es una tesis que está de manera explícita en el texto o hay que inferirla? Me gustaría que contestaran también en ese sentido, a ver de pronto algunas instituciones que han participado poco y demás. Entonces, es una tesis. La tesis está, o sea, la podemos encontrar en el texto de manera literal o hay que inferirla. Nos toca leer, hacer una lectura inferencial, luego hacer una lectura crítica para poder entender cuál es la esencia de lo que el autor entonces está diciendo y luego argumentando. Bueno, voy a seguir leyendo mientras ustedes también me contestan esa pregunta. Dicen en Girardota, la Iglesia Católica imponía sus poderes eclesiásticos ante los poderes del mundo, queriendo decir que la única verdad era la que ellos manifestaban. La institución educativa Atanasio Girardot. Esta sería una tesis explicativa. Digamos que ese es un argumento que podría explicar la tesis, pero digamos que están muy bien ustedes también ubicando los argumentos. Entonces, a ver, hay respuestas para lo que les dije. ¿De qué más no hemos hablado? Ya ustedes identificaron algunos de los conectores, el tipo de tesis, la tesis. Entonces me dicen en Venecia que la tesis hay que inferirla, pues está implícita en el texto. ¿Estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo con las personas que están en Venecia? Y recuerden también que muy al comienzo les preguntaba, entonces, ¿la opinión por sí sola es argumentos? Con base en una pregunta que me hicieron desde Marinilla, y ya se han dado cuenta ustedes que no, para argumentar, obviamente un argumento sí es una opinión, pero la opinión hay que sustentarla con razonamientos y con razonamientos desde la lógica que estén bien sustentados. Dicen en el Bajo Cauca, para localizar la tesis es necesario leer detenidamente y analizar el contenido del texto expuesto. Es cierto, entonces dicen en Bajo Cauca que están de acuerdo con Venecia. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. No es una tesis que podamos inferir, identificar solamente revisando el texto y haciendo una primera lectura, una lectura literal además, sino que nos toca leer, releer, hacer una lectura inferencial y una lectura casi que crítica para poder relacionar unos elementos con otros. ¿Eso qué significa? Que ustedes están desarrollando, digamos, unas habilidades de comprensión lectora que les están ayudando entonces a comprender mucho mejor estos textos que estamos exponiendo. Voy a leer entonces las últimas apreciaciones para que ya vayamos cerrando la clase del día de hoy. Dicen en la institución educativa Luis Navarro, se trata de una tesis explicativa porque da a conocer el origen de estas discriminaciones en nuestro país. Karen Vergara y Luis Navarro. Muy bien, muchas gracias. En La Ceja dice, el tema es un gobierno conservador que promovió el racismo y la intolerancia hacia otras culturas. Por lo tanto, la tesis es la intolerancia no entiendo la palabra, de un país por el resentimiento de los ciudadanos hacia su propia raíz y cultura. Angie Orozco. Bueno, muy bien, excepto pues porque no puedo entender. Y el odio, ok, es el odio, sino que quedó pegada de la otra palabra. Muy bien. Listo, muchas gracias entonces por su participación el día de hoy.
espero pues que tenga la oportunidad de seguir practicando la lectura inferencial en los diferentes escenarios en los que tienen oportunidad de seguirse, digamos, como educando, poniendo en común estas temáticas para su vida personal, para la vida académica, preparándose entonces para cerrar sus estudios de bachillerato y seguramente muchos con los ojos puestos también en la universidad. Muchas gracias como siempre por su compañía y no olviden desarrollar las diferentes actividades entonces que hay pendientes en la plataforma. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Chao.